Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. Hoy vamos a hablar sobre las profecías relacionadas con la venida de Jesús, su vida, pasión y muerte. Según la doctrina cristiana, Adán representó el pecado original y la introducción de la muerte en el mundo, mientras que Jesús es el último Adán y vino a redimir lo destruido por el primero. Entonces Jesús viene a redimir el pecado por Adán. Y Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para llevarnos a todos a la reconciliación y al cielo. Jesús entonces es considerado el restaurador de la humanidad, revirtiendo todas las cosas que fueron el pecado original. Definamos qué es lo que es una profecía. Una profecía de Dios es la revelación sobrenatural de sucesos o secretos ocultos inspirados directamente por Dios y manifestada a través de signos, palabras para el bien de otro. Es un don divino que va más allá de la razón natural y el poder de la inteligencia. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra. Cuando un profeta habla en nombre de Dios, es como si el Dios mismo estuviera hablando. Eso, la palabra profeta en griego significa hablar en nombre de. Por lo tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla en nombre de Yahvé. Es su voz en medio del pueblo. Y la función es anunciar y denunciar. Entonces Dios envía en diferentes épocas profetas para guiar la humanidad. Muchos profetas fueron matados por anunciar lo que Dios quería, hasta que al final Dios dijo, bueno, voy a tener que mandar a mi hijo y manda a Jesucristo. Pero todo ha sido para recuperar a la humanidad caída por el pecado. Entonces, pudiéramos decir que también muchos santos, aunque no son profetas, son considerados como instrumentos de Jesús, como Don Bosco, Sor Faustina, el Apóstol de la Misericordia, el Padre Pío, Santa Margarita de Alacoque y muchísimos más. Entonces la profecía actúa como portavoz para fortalecer la seguridad y confianza en los fieles. Entonces vamos a hablar de las principales profecías relacionadas con Jesús. A mí me parece prácticamente muy interesante todo esto de las profecías, porque cada vez le damos gracias a Dios todo lo que nos ha dado para rescatarnos del pecado. Entonces vamos a empezar con la primera profecía, que es del rey David, Jeremías capítulo 23, versículo 5. 500 a 620 años antes de Jesucristo, afirmaron que el Mesías sería descendiente junto de David. Dice, mira que vienen días, oráculos de Yahvé, que suscitaré a David un germen justo. Reinará como rey, prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. Entonces, Jeremías está diciendo que un descendiente de Yahvé va a ocupar el trono de David. Entonces, vamos también a hablar de otra profecía interesante que tiene que ver relacionada con la Virgen María. Y es así, el nacimiento de la Virgen María. Isaías, capítulo 7, versículo 14,
800 años antes de Jesús, anunció que la Virgen concebiría y daría a un hijo llamado Emmanuel, que quiere ser Dios con nosotros, cumpliendo esto en María. El versículo de Isaías dice así: pues el Señor mismo os dará por señal. Mirad que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía mesiánica se asocia tradicionalmente con el nacimiento de Jesús. Entonces, pudiéramos decir, bueno, la Virgen está encinta. Si es virgen, no ha tenido relación con ninguna persona, con ningún hombre. Entonces, definitivamente está hablando, el profeta Isaías está hablando en el capítulo 7, versículo 14, 800 años antes, está hablando de la Virgen María. Entonces, imaginémonos eso. 800 años antes ya anunciaba que Jesús iba a nacer y a través de una virgen. Después, ¿qué pasa? Nace Jesús y sabemos que los Reyes Magos preguntaron a Herodes dónde iba a nacer el niño Jesús, y resulta que Herodes le dice, dígame entonces dónde va a nacer, que yo lo voy a visitar. Pero después que los Reyes Magos llegan, en sueño le dice, mira, váyanse por otro sitio, a sus tierras lejanas, porque Herodes quiere matar al niño. Entonces sabemos que José y María salieron con el niño a medianoche por esos caminos peligrosos, que no conocía el idioma, etcétera, etcétera, para Egipto. Entonces la profecía tiene que ver, el Salmo 72, capítulo 10 al 11, dice lo siguiente: por Salomón o rey David, 1000 años antes de Cristo, imagínense, 1000 años antes de Cristo, predijo que los reyes traerían dones vistos en la visita de los magos de Oriente. Describe la sumisión de gobernantes terrenales al rey justo y mesiánico, destacando la tributación y reconocimiento universal. Los reyes de Tarso y de las islas traerán tributos, los reyes de Sabá ofrecerán presentes. Entonces, en el Salmo, que muchos fueron escritos por Salomón o el rey David, 1000 años antes, están diciendo que los Reyes Magos iban a visitar al niño Jesús, al Rey de Reyes. Otra profecía muy interesante, cuando el niño cumple 40 días, por la ley de Moisés, van a presentar el niño al templo. Y entonces, acordémonos que Simeón estaba esperando, ya le habían dicho una profecía, que no moriría hasta que conociera al Mesías. Entonces, en la presentación del niño al templo, 40 días después de nacido, la profecía de Simeón a la Virgen dice lo siguiente, en el Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40. Simeón anuncia que Jesús será luz para las naciones y signo de contradicciones. Profetiza María que una espada le atravesará el alma, anticipando su dolor inmenso. ¡Qué impresión! Este Simeón, esperando conocer al Mesías, lo conoció cuando María presentó al niño en el templo a los 40 días nacido, y le va a decir lo que pasó. Y efectivamente, Jesús iba a ser contradicción y luz para las naciones, y la Virgen María iba a sufrir. Qué impresionante cómo está todo relacionado. ¿Qué pasa? Cuando José, la Virgen María y Jesús van para Egipto a medianoche por esos caminos peligrosos, resulta que hay otra profecía relacionada, porque entonces decidió Herodes matar a todos los niños de la edad comprendida que debería tener el niño Jesús. Entonces hay una profecía también de Jeremías, el capítulo 31, versículo 15, dice así, 580 o 620 antes de Cristo. Y anunció el lamento en Ramá por los hijos asociados a la matanza, ordenado por el rey Herodes. Y eso nos lo confirma Mateo, en el capítulo 2, versículo 18. Y dice así dice Yahvé, una voz en Ramá lamentando llanto amargo. Raquel llora a sus hijos, no quiere ser consolada de sus hijos porque ya no existen. O sea, qué impresión. Jeremías
500, 600 años antes, ya anunció que Herodes iba a matar a los niños buscando al niño Jesús. Impresionante. ¿Qué pasa? Después que se van para Egipto, que están un tiempo, están esperando que el ángel le avise cuándo regresar. Entonces, hay otra profecía interesantísima que dice, llamando desde Egipto, Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, 750 antes de Cristo, profetizó lo siguiente: de Egipto llamé a mi hijo, lo cual cumplió cuando la familia de Nazaret regresó tras huir de Herodes. O sea, el profeta Oseas, antes que naciera Jesucristo, 750 años antes, profetizó cuando ya deberían regresar nuevamente a Nazaret. Por eso que allá se va a empezar a llamar a Jesús y la gente los nazarenos. Entonces, después que están viviendo en Nazaret, hay una profecía también de Isaías, capítulo 11, versículo 1, escrita también 700, 800 años antes de Cristo, cumpliendo que van a residir Jesús, José y María en Nazaret. Dice así: asociado a la promesa de un retoño del tronco de Isaí. Y se cumplió que iban a vivir en Nazaret. O sea, todo lo que ha pasado, anunció a la Virgen María, que nació, que se fueron para Egipto, que va a sufrir mucho la Virgen María. Es impresionante cómo todas estas profecías se cumplieron 800, 1000 años antes. Entonces, estas profecías demostraron el cumplimiento del plan divino para salvación y nos debe ayudar a nosotros a reflexionar cuán lejos estamos nosotros de Dios. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros, para rescatarnos del pecado, para llevarnos al cielo. Y nos ha mandado profetas, profecías, que solamente un ciego pudiera no reconocer todo lo que ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver también las profecías cuando Jesús ya está cerca de su pasión, que les dice a los apóstoles que vayan a buscar en tal sitio un burrico que no ha sido montado, que a él se ha montado y para entrar a Jerusalén. Entonces, Zacarías, el capítulo 9, versículo 9, 520 años antes de Cristo, dice lo siguiente: entrará montado en un asno. Describe con júbilo la llegada del rey mesiánico. Impresionantemente. ¿Qué más queremos? Nos está diciendo también Zacarías cómo va a entrar Jesús en Nazaret para prepararse para la pasión. Porque dice lo siguiente. Dice así: salta de gozo, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado un asno, en un pollino cría de asna. Tremenda profecía. Otra profecía, la traición de Judas. Para sí era impresionante, pero ¿cómo va a ser? Sí, ahí está. El Salmo 41, versículo 9, habla del rey David. El rey David dice, 1000 años antes de Cristo, dice: traicionado por un amigo íntimo, levantando su calcañar. Este versículo describe la dolorosa traición de un amigo cercano, a menudo interpretado proféticamente como la traición de Judas a Jesús. O sea, la traición de Judas también fue profetizada en el Salmo 41 versículo 9 por el rey David. Predicción del Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Jesucristo predijo muchas veces que sería entregado, asesinado y resucitaría al tercer día. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 16, versículo 21, en Marcos capítulo 8, versículo 31 y en Lucas capítulo 9, versículo 22. Entonces, vamos a ver qué fue lo que se dijo. Jesús dice: me van a crucificar,
aunque los apóstoles no entendían, y me van a asesinar, me van a entregar y voy a resucitar al tercer día. Los discípulos con mucho dolor en la última cena se vieron esto, pero al principio no entendía qué es lo que estaba diciendo. Entonces vamos ahora a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una cosa que a mí me impacta mucho. ¿Cómo es posible que que el profeta Isaías, el capítulo 53, 700, 800 años antes de Cristo, describe todo lo que sufrió Jesús? Describe al siervo sufriente, sus llagas y su silencio ante sus acusadores. Dice proféticamente, el siervo sufriente, porque Jesús fue fiel, quedó callado, sufriendo todo su maltrato por la conversión de los pecadores. Entonces dice, interpretado que es Jesucristo, lo que está hablando Isaías, que es quien va a cargar con los pecados de la humanidad. Dice que siendo despreciado, herido y molido, se destaca el silencio ante el sufrimiento como cordero al matadero. Cuando van a matar los corderos, ellos van lentamente para el matadero. En este caso, Jesucristo es el Cordero de Dios. Si antes se ofrecían los corderos, los judíos, con Jesucristo cambia, porque el verdadero Cordero es Jesucristo. Entonces, dice lo siguiente, que Isaías dice que va a ser ejecutado y va a sufrir, y lo dice Isaías en ese capítulo, ¿no? Y es una de las profecías más detalladas de la expiación de Jesucristo. Otra cosa, cuando Jesús dice que resucitará al tercer día, quiere decir que Jesús no sufrió corrupción. En el Salmo 16:10 describe que el santo no verá la corrupción en Seol. Dice Isaías en el 53 también, que menciona la muerte del siervo y su posterior exaltación. Además, Jesús anunció su muerte y resurrección al tercer día, siendo el Mesías que rompería la muerte. Hay otras profecías relacionadas, que es con Jonás, el capítulo 1, versículo 17. Si se acuerdan, Jonás lo mandaron a predicar a Nínive, pero él no quería ir a un barco, se formó una tormenta fuerte. Los marineros no sabían qué estaba pasando y tiraron a Jonás al mar y se lo tragó una ballena que después a los 3 días sale de su estómago y 3 días y 3 noches y se dirigió a Nínive para la profecía y salvar ese pueblo, ¿no? Entonces tiene que ver también, es que todas las profecías de Dios tienen que ver los 40 días del desierto, los 40 días del desierto, los 40 días de los judíos en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces aquí también tiene que ver con Jesucristo. Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el estómago de la ballena. Jesucristo duró 3 días después de su resurrección. Dice también en el Salmo 16, versículo 10, dice que Dios no dejará el alma del Mesías que vea la corrupción, o sea, la descomposición. Como va a resucitar o resucitó, nunca Jesús conoció la descomposición. Por otro lado, Isaías en el capítulo 53, versículo 10 al 12, vuelvo a repetir lo que le dije hace unos minutos. Siervo sufriente, morirá como ofrenda por el pecado, pero luego verá el linaje y prolongará sus días, lo que implica una vida después de la muerte. Entonces, bueno, ya estamos en la parte final del programa. De todo modo, les voy a dar una información adicional que no tiene que ver nada con el Cordero, que es Jesucristo, pero hay una expresión muy conocida que es de los judíos, algunos países lo dicen, dice que han oído la palabra chivo expiatorio. El chivo expiatorio en la Biblia, en Levítico 16, selecciona un macho cabrío por sorteo durante el día de la expiación, o sea, de los pecados, en el Yom Kippur, para cargar los pecados de Israel, y después que tienen ese cordero, ese chivo, ese chivo, lo sueltan al desierto. Eso no tiene que ver nada con Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios.
Pero los judíos, antes de esto, buscaban un chivo bastante sin defecto y decían el día de Yom Kippur que cargaba todos los pecados de Israel y después los soltaban al desierto. No sé si se moriría, qué pasaría, pero eso era. Jesucristo rompe con todo eso, porque dice que Jesucristo nos dice muchas veces que Él vino no a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Hemos llegado a la parte final del episodio relacionado con las profecías, con la venida de Jesús, su vida, pasión y muerte. Los espero la próxima semana en otro interesante episodio. Les recomiendo que vuelvan a oír este video porque nos ayuda a nosotros en la Semana Santa a reflexionar lo que el Señor ha querido para nosotros. Todas las profecías que nos ha dado y todavía nosotros resistimos a seguir a Jesús. Lo seguimos a media, muchos claro si lo buscan, pero qué especial es Dios cuando su único hijo lo entregó por cada uno de nosotros y nos mandó profetas que en los salmos, en las profecías, con lujo de detalle todo lo que pasó para que nosotros reflexionemos y decir, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad. Entonces, con eso terminamos este episodio y lo espero la próxima semana en otro interesante capítulo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.